Según pudo saberse por el sitio Zona Militar, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, EMCFFAA, ha planificado una serie de importantes ejercicios combinados que se llevarán a cabo a lo largo de este año. Uno de estos ejercicios, que se llevará a cabo cerca de la zona de Vaca Muerta, ha estado en el centro de las conversaciones recientes. Según fuentes cercanas a las negociaciones, se ha deslizado que este ejercicio conjunto podría suspenderse si no se asigna un presupuesto adecuado para su realización. Esta noticia ha generado una gran preocupación entre los especialistas en defensa, quienes temen que el país pierda una importante oportunidad para mejorar su capacidad de respuesta en situaciones de crisis. El ejercicio en cuestión está enmarcado dentro de los 8 planes de campaña elaborados por el Estado Mayor, los cuales buscan fortalecer la preparación y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas argentinas en diversas situaciones de emergencia. La importancia de este ejercicio radica en su ubicación geográfica, ya que la zona de Vaca Muerta es considerada estratégica para el desarrollo de la nación. Se trata de una de las mayores reservas de petróleo y gas de la República Argentina, y su explotación ha sido identificada como una prioridad para el crecimiento económico del país. Además, la realización de este ejercicio conjunto permitiría una mayor coordinación y cooperación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, lo cual es fundamental para mejorar su capacidad operativa en situaciones de crisis. Sin embargo, según informes recientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, Argentina ha tocado su piso histórico en inversión para la defensa, lo que podría dificultar la asignación de recursos para la realización de este tipo de ejercicios. Por otro lado, según informa el sitio Pucará Defensa, a través de la Decisión Administrativa 356/2023 de CAT 2023 a 356 APNJGM, modificación presupuestaria del pasado 29 de abril, publicada en el Boletín Oficial el pasado 5 de mayo, se decidió la modificación de gran parte del presupuesto nacional y la ampliación del mismo y los fondos para una gran cantidad de reparticiones del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no solo no recibe ningún fondo extra, a pesar de la enorme inflación que vive el país. Así, en sus considerandos, la decisión administrativa plantea que es preciso incrementar las asignaciones corrientes del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social con crédito externo, en el marco de las acciones vinculadas al Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sistema de Protección Social, fase 2, préstamo BID-N grado 4806, OCAR, y a continuación establece que con la finalidad de compensar el aumento mencionado en el considerando precedente, el Estado Mayor General de la Armada, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Defensa, reduce su presupuesto vigente financiado con crédito externo. Según indican las planillas anexas a dicha medida, la Armada perderá $156.310.000, unos $670.000, en crédito externo que estaban previstos para compra de equipamiento, dentro del ya muy magro presupuesto de la fuerza.